¿Quieres crear una animación con un ambiente nevado en Clip Studio Paint? Especialmente para este frío invierno, en este tutorial te enseño el paso a paso y lo sencillo que es crear este tipo de animación. Esta es la animación en la que vamos a trabajar. Por el momento tengo esto, lo cual se ve bien, pero obviamente necesito potenciar mucho más esta animación. Y eso es lo que vamos a hacer en este tutorial. Vamos a Archivo, Nuevo, a crear el proyecto, con la última opción que es la opción de animación. Todo lo demás como se ve en pantalla y le damos a OK. Acá tenemos la carpeta de animación que la vamos a eliminar ya que viene creada por defecto, y en el panel de capas crearemos una nueva capa rasterizado de nombre Guía. Y para finalizar vamos a guardar nuestro proyecto. En el botón Guardar elegimos la carpeta en donde queremos que sea guardado y listo. He dibujado esta guía para que sea la referencia de nuestra animación. Activamos cambiar color de capa y le bajamos la opacidad. Y vamos a crear una nueva carpeta de animación en la línea de tiempo de nombre Nieve Animada. Y en esta carpeta de animación, en el panel de capas, creamos una nueva carpeta de capas. Dentro de esta nueva carpeta de capas tendremos las siguientes capas. La capa color, sombra y línea. Vamos a asignar cel a fotograma. Seleccionamos el dibujo 1, le damos a OK. Y acá podemos dibujar nuestra animación. Y para dibujar vamos a usar la herramienta de la plumilla. Y vamos a ir a la línea de tiempo, pero vamos a avanzar al fotograma 3 y creamos un nuevo cel de animación. En el panel de capas le cambiamos el nombre a 3, seleccionamos la capa de la línea, que es una capa vectorial, y hacemos el primer dibujo de nuestra animación en el fotograma 3. Avanzamos al fotograma 5, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa de la línea y vamos a hacer este segundo dibujo clave de nuestra animación. Vamos al fotograma 7, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa de la línea y volvemos a hacer este dibujo. Avanzamos al fotograma 9, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre y nuevamente hacemos un dibujo de la nieve. Vamos al fotograma 11, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa de la línea y hacemos este nuevo dibujo. Y por último, en el fotograma 13 vamos a crear un nuevo cel de animación. Como pueden ver, vamos respetando el orden de la guía que dibujé anteriormente. Creamos el fotograma, le cambiamos el nombre a 13, seleccionamos la capa de la línea y hacemos este último dibujo clave. Y en el fotograma 15 vamos a crear un nuevo cel de animación, pero va a estar vacío. Y le cambiamos el nombre para seguir trabajando en orden. Una vez hemos realizado los dibujos claves de nuestra animación, vamos a hacer los in-betweens. Es bastante sencillo. Vamos a ir, por ejemplo, al dibujo número 2 a crear un nuevo cel de animación. Lo seleccionamos, nuevo cel de animación, y en este nuevo dibujo, seleccionando la capa de la línea, guiándonos por la nieve que dibujamos anteriormente, hacemos el mismo dibujo, pero vamos a mover este dibujo con la herramienta mover capa para que sea un intercalado. Ahora vamos al fotograma 4 y vamos a crear un nuevo cel de animación. Lo creamos y seleccionamos la capa de la línea y hacemos este nuevo dibujo guiándonos por alguno de los dibujos que hayamos realizado anteriormente y lo posicionamos entre el dibujo anterior y posterior. Vamos al fotograma 6, creamos un nuevo cel de animación y hacemos lo mismo. Vamos a dibujar en base a lo que hicimos anteriormente y movemos el dibujo. Muy importante tener activada la opción del papel cebolla. Vamos al dibujo número 8 a crear un nuevo cel de animación. Seleccionamos la capa de la línea y hacemos un nuevo dibujo y con la herramienta mover capa lo ponemos entre el dibujo anterior y posterior. Avanzamos al fotograma 10, creamos un nuevo cel de animación y vamos a hacer este nuevo dibujo siempre en la capa de la línea, que es una capa vectorial. Lo posicionamos, avanzamos al fotograma 12, creamos un nuevo cel de animación, seleccionamos la capa de la línea y hacemos este nuevo dibujo para finalmente moverlo con la opción mover capa. Y vamos a ir al fotograma 14 a crear un nuevo cel de animación y en la capa de la línea vamos a hacer este nuevo dibujo y con la herramienta mover capa lo vamos a mover un poco. Y por último, en el fotograma 16 podemos crear un nuevo cel de animación, aunque este fotograma estará vacío. Desactivamos la guía que dibujé anteriormente y desactivamos el papel cebolla y vamos a darle a play para ver la previsualización de nuestra animación de la nieve.
Para pintar nuestra animación vamos a elegir la herramienta relleno, en subherramienta referir a otras capas, y del panel de capas vamos a ir seleccionando cada uno de los dibujos en la capa color, sin antes desactivar la capa del fondo blanco de nuestro proyecto, ya que nos va a tender a confundir al momento de pintar el color blanco de la nieve. Y es así como vamos a ir pintando uno a uno los dibujos seleccionando la capa color. Para pintar la sombra de la nieve vamos a seleccionar la capa sombra y con la herramienta del pincel vamos a elegir un color más oscuro para ir pintando la sombra de la nieve de nuestra animación. De esta forma vamos a ir pintando uno a uno los dibujos para lograr un resultado sencillo pero que se va a ver realmente genial. Ahora vamos a ver una previsualización de nuestra animación. Como pueden ver, esta es una animación sencilla que no nos tomó mucho tiempo, pero a partir de ahora nos va a ser sumamente útil para nuestro proyecto animado. Vamos al panel de capas y con botón derecho vamos a duplicar nuestra animación. Vamos nuevamente a seleccionar la herramienta mover capa y movemos la animación. Vamos a hacer lo mismo un par de veces, duplicamos la animación y la movemos. Y por última vez vamos a duplicar nuevamente nuestra animación y la movemos con la herramienta mover capa. Como pueden ver, tenemos la misma animación 4 veces en nuestra escena. Si le damos a play tenemos el siguiente resultado. Se ve bien, pero es un poco repetitivo, ¿no? No es un movimiento natural. Entonces lo que vamos a hacer ahora es activar en la línea de tiempo el timing para nuestras animaciones. Vamos a ir moviendo nuestras animaciones en la línea de tiempo y en la parte superior con botón derecho copiar y en el siguiente fotograma vacío le damos a pegar. Vamos a posicionar nuestra animación en diferentes tiempos para que así al momento de darle a play tengamos el siguiente resultado. Como pueden ver es la misma animación, pero pareciera como si fuesen muchas diferentes. Siempre recomiendo guardar la animación original. Entonces vamos a duplicarla nuevamente y vamos a crear una nueva carpeta de capas y dentro de esta carpeta de capas vamos a poner las 4 animaciones que hemos duplicado. Ahí lo tenemos. Vamos a duplicar ahora esta nueva carpeta de animación que contiene todas nuestras animaciones duplicadas anteriormente. Vamos a hacer lo mismo. Con la herramienta mover capa vamos a ir moviendo estas 4 animaciones en la escena para que tengamos más nieve en nuestra escena. Vamos a hacer lo mismo nuevamente, duplicamos y por ejemplo tenemos el siguiente resultado. Ahora vamos a seleccionar las animaciones y vamos a ir a edición, copiar. Se va a demorar un poco y vamos a ir al proyecto de animación en donde vamos a pegar con control B o comando B. Ahí tenemos entonces nuestra nieve en el proyecto de animación. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear una nueva carpeta de capas en donde vamos a poner todas estas animaciones y las vamos a duplicar. Y acá lo que vamos a hacer es simplemente escalar con edición, transformar, escalar todas estas animaciones para que la nieve se vea un poco más pequeña en el fondo de nuestra animación, para agregar cierta profundidad a nuestra escena. Vamos a duplicar nuevamente todas estas animaciones y con mover capa vamos a posicionarlas en el otro extremo de nuestro proyecto. Y ahora simplemente vamos a ir acomodándolo para que se vea de la mejor forma posible. Si es necesario volver a duplicar alguna animación, lo vamos a hacer. Por ejemplo, acá podemos ir posicionándolo para que se vea lo más natural posible. Acá va a ser a gusto de cada uno. Como pueden ver, yo me voy a esmerar bastante para que en ninguna etapa de la animación no haya nieve. Es muy importante que nos aseguremos de eso. Entonces, como les decía, si es necesario duplicar más, lo vamos a hacer. Vamos a la línea de tiempo y activamos play para ver el siguiente resultado. Y se ve genial. Como detalle extra voy a duplicar el fondo del cielo con botón derecho duplicar capa y como tiene el modo de combinación multiplicar se va a ver más oscuro y va a agregar más contraste a la escena. Podríamos dar por terminada nuestra animación, pero quiero agregar un detalle más. Vamos a crear una nueva carpeta de animación de nombre luces y a esta nueva carpeta de animación vamos a crearle un nuevo cel de animación. A esta carpeta de animación en los modos de combinación vamos a elegir dividir y esta capa que va a ser el fotograma 1 lo pintamos del mismo color celeste que pintamos la sombra de la nieve. Duplicamos este dibujo y con asignarse la fotograma llamamos el dibujo 2 en el fotograma 2 de la línea de tiempo.
Como pueden ver, vamos a ir jugando con la opacidad de ambos dibujos. El primero va a tener un 100% y el segundo un 75%. Luego cortamos la duración de la animación para irla duplicando hasta llegar al final de la animación. Le damos a play y tenemos un leve destello de luz en la escena. Ahora exportaremos nuestra animación. Para ello vamos a ir a Archivo, Exportar Animación, GIF animado. Le cambiamos el tamaño a nuestra animación y los fotogramas por segundo en 12, como es originalmente creado en nuestro proyecto. Y se exporta. Ahora como video, exportar animación película, le podemos cambiar el tamaño a nuestra animación para exportarla como video y esperamos y guardamos nuestra animación. Y este es el resultado final que hemos logrado hacer en este tutorial. Como pueden ver, simplemente haciendo una animación de la caída de la nieve, la duplicamos logrando el siguiente resultado, ajustando el timing de cada una de las animaciones de la nieve. Y agregando simples efectos más como el brillo de la luz, podemos lograr un resultado genial. Nos vemos en el siguiente video.